has hecho Sí, en adelante. torno al Tribunal Supremo Electoral y la confianza que podemos tener en este para el desarrollo de las elecciones que serán en junio, ¿verdad? Pues Correcto. para hacer una síntesis, yo lo que decía es que este presidente, el actual presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, resultó ser un hábil negociador. Pese a contar con una bancada en el Congreso muy débil, logró desarrollar una amplia alianza con los grupos de derecha, con grupos involucrados en negocios turbios dentro del Congreso, y eso ha determinado que ha contado con el control de la Corte de Constitucionalidad, de la Contraloría General de Cuentas, del Ministerio Público y también del Tribunal Supremo Electoral. Porque los magistrados del Supremo Electoral son o fueron electos por el Congreso de la República. ¿Y quiénes lo eligieron? Los diputados de la alianza oficialista. Y por lo tanto, estos magistrados responden a las directrices de la alianza oficialista. Y dentro de estos, una de las candidatas oficialistas es la derechista Suri Ríos. Ella a la fecha tiene una prohibición constitucional por ser hija de un golpista, como lo fue el genocida Efraín Ríos Montt. Sin embargo, en esta ocasión, el Tribunal Supremo Electoral la inscribió pese a la existencia de esa prohibición constitucional. Correcto. Entonces, hay una no solamente, digamos, disfuncionalidad de las autoridades, sino también hay un incumplimiento, hay acciones en contra de de los mismos contenidos, de los mismos dispositivos de la Constitución política. Me recuerda este caso de la señora Ríos, el caso de el presidente en ese entonces, Juan Orlando Hernández de Honduras, donde Exacto, curio- exactamente. curiosamente, ¿no? Hay artículos, digamos, establecidos en la Constitución. Aquí en Centroamérica se dice pétreos, ¿no? Que prohíben, por ejemplo, la reelección. Los que nos están siguiendo en el resto del continente, Y en lo esta mismo que página, están haciendo en El Salvador. lo mismo van a hacer en El Salvador. O sea, curiosamente, estas reglas se han establecido según se conoce la historia de esos artículos para prevenirse justamente de las dictaduras constantes que estaba viviendo en su época cuando escribían o previo a la escritura de esas constituciones. Y eso lo están incumpliendo, lo están rompiendo. Hernández se fue a la reelección, muy a pesar de que la Constitución lo prohibía, etcétera. Y nada raro que también ocurra situación similar aquí. La otra cuestión es qué hacer o cuál debería ser la función, el rol, la obligación, digamos, por más que no haya, digamos, algo establecido al respecto en el derecho positivo, pero la obligación ciudadana frente a esta situación, porque estamos hablando, Haroldo, no solo de cualquier institución o de cualquier acto o proceso constitucional, democrático del país. Estamos hablando nada menos que, por decir al menos de una manera gráfica, de la misma catedral de la democracia. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Es el Santo Santorum, ¿no? El lugar más sacro, digamos así, si podemos utilizar un lenguaje teológico, de de la democracia de los pueblos, de los países. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía, la población, los pueblos frente a esta situación? ¿Observar que esto siga cayéndose o qué tienen que hacer? Es un grave problema porque desafortunadamente estas instituciones eh, son las encargadas del desarrollo de las elecciones y los actuales magistrados fueron electos el año pasado. Incluso dos de ellos tendrían que haber renunciado porque presentaron títulos falsos, Ajá, títulos explíquenos de eso. doctor falsos, ¿verdad? Pero
Para eso el Ministerio Público no hace absolutamente nada, porque la fiscal general, Consuelo Porras, también plagió su tesis doctoral. Entonces, como vemos, existe un conjunto de personas que han incurrido en ilegalidades y por lo tanto se cubren con la misma sábana. Em, Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Esta semana, Mario Antonio Sandoval, que es un columnista de Prensa Libre, pidió que las deliberaciones del Tribunal Supremo Electoral sean públicas. Eso lo que busca en cierta medida es una transparencia de qué es lo que están negociando al seno del Tribunal Supremo Electoral. Es una medida mínima, pero por lo menos permitiría que los ciudadanos de a pie conociéramos cuáles son las razones, por ejemplo, para negarle el derecho a la participación a Telma Cabrera y a Jordán Rodas. Hay otro candidato también a quien le han negado la participación, es Roberto Arzú, hijo del difunto expresidente Álvaro Arzú. Aunque él es una persona de derecha, no está vinculado con esta alianza oficialista. ¿Y cuál fue el criterio de negarle la participación como candidato presidencial? Porque supuestamente hizo campaña electoral anticipada. Pero esa misma campaña electoral también la hizo el partido oficial, lo hizo Suri Ríos, lo hizo eh, la señora Sandra Torres. O sea, es un argumento que se cae, porque si fuera así, muchos candidatos tampoco podrían participar. Es el hecho de que también le niegue la participación al señor Roberto Arzú, es porque es incómodo para la actual alianza oficialista. ¿Verdad? Entonces, retomando tu pregunta, yo creo que lo importante en este caso es, uno, la necesidad de la transparencia de las discusiones en el Supremo Electoral. Y segundo, que existan movimientos de las organizaciones de la sociedad civil que exijan que se actúe dentro de la legalidad del proceso electoral, porque en última instancia, ¿por qué se le va a negar la participación a uno o dos o tres candidatos cuando han cumplido con todos los requisitos que han pedido? Correcto. Y retomando lo que decías antes de pasar a la siguiente pregunta, no es que según la lectura que están haciendo las comunidades, los que están detrás del movimiento para la liberación de los pueblos, no es que estén negando a Rodas el derecho a la participación. Están negando el derecho a la participación política, a la ciudadanía, a los pueblos establecidos en convenios solamente, digamos, en la Constitución política, que por cierto no está el derecho colectivo político, pero sí en convenios internacionales. Y por lo tanto el atentado es contra los pueblos originarios que están detrás de esas organizaciones o que son, digamos, matrices de esas organizaciones, ¿no? Más fuerte todavía el asunto. Y con relación a lo que decías, lo que ocurre, amigas y amigos, en todas las constituciones del continente y de otras partes, está terminantemente prohibido, si no son en la Constitución, también en normas de rango inferior, como pueden ser leyes de partidos políticos y sistema electoral, está prohibido la campaña electoral anticipada, está prohibida utilizar recursos públicos para hacer campaña en tiempos, digamos, previos a la campaña, al proceso electoral. Y yo vivo en una comunidad, estoy más o menos a 3 kilómetros del final del asfalto, y desde hace 6 meses, desde septiembre del año pasado, el partido Vamos, actual alcalde, juntamente con el Ministerio de Comunicación, más el otro alcalde, más el gobernador, han montado la pavimentación de la calle, tapando las dos ambas vías. Y puede creer usted, 3 kilómetros, 6 meses, ¿sí? Van haciendo carretilla por carretilla y poniéndole los logos de Así vamos, es. afíliate. Eso, ¿cómo se llama eso? Eso es campaña anticipada. Y Es entonces, campaña anticipada, sí. ¿dónde están Y los tributos? para eso el Tribunal Supremo Electoral guarda silencio. Eso es lo más interesante y lo más fregado es que la misma ciudadanía también, sabiendo que es esto así, acepta, ¿sí?
Entonces, allí viene el problema, no solo es de la institución, no solo es de los tribunos, sino también es de la actitud de la ciudadanía. ¿Sí? Porque con mi impuesto, por lo menos, yo no permito que sigan haciendo campaña muy a pesar de la situación, digamos, o de la nefasta administración del tiempo de pandemia que se ha tenido en este gobierno. ¿Sí? Entonces, pero eso es otro punto. Eh, Arnoldo, son las 9:28. Estamos conversando en el programa La Hora Constituyente, que normalmente lo hacemos los miércoles, pero esta vez lo hicimos miércoles, jueves y viernes. Mañana va a estar con nosotros Juan Francisco Sandoval, el ex fiscal, que también, como decía, Arnoldo fue expulsado del país. La otra cuestión es, ¿qué vislumbras de este proceso electoral? ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Pensemos, después del junio 2023, ¿la población va a seguir aceptando, va a seguir permitiendo esta situación? ¿O crees que hay algunos indicios de un estallido social y ojalá que no sea violento o con muertes como lo que está ocurriendo en el caso del Perú, por ejemplo? ¿Cómo lo lees? Bueno, yo lo que pienso es que mucho del futuro que pueda pasar en Guatemala dependerá de cuál sea finalmente la resolución en torno a los candidatos del Movimiento de Liberación de los Pueblos. Porque a la fecha el MLP y Codeca son prácticamente los únicos movimientos que tienen capacidad de movilización a nivel nacional. ¿Verdad? Yo entiendo que hay unas advertencias del MLP de tomar algunas instalaciones, si en dado caso no inscriben a sus candidatos. Eh, um, yo creo que mucho de lo que pueda pasar en el evento electoral dependerá de si se inscribe o no a, a estos candidatos. Y también si no llegara a pasar algo en torno a esto, desafortunadamente diríamos que el futuro de Guatemala estaría atado al mismo pacto de corruptos, porque ya sea que pueda ganar eh, Suri Ríos o Sandra Torres, pero para efectos ellas pertenecen a partidos diferentes, pero son lo mismo en términos de propuesta político-ideológica. En este sentido, eh, es verdad, tomemos el factor pueblo, pero supongamos que ese factor pueblo no tenga la capacidad, digamos, de lo que estás planteando, de obligar a que lo torcido se enderece dentro del sistema vigente. ¿Cuál crees que será la actitud del gran soberano de estas partes del mundo, como es el gobierno, la embajada norteamericana? ¿Dirán algo, harán algo, harán lo que hicieron con Juan Orlando Hernández o con Otto Pérez? ¿Qué crees que haga? ¿Qué pasará? Eh, en los últimos tiempos, tanto en el caso de El Salvador como Guatemala, las acciones del gobierno de Estados Unidos han sido bastante tibias, porque en el caso de Guatemala, por ejemplo, no han pasado de publicar los, a las personas que vinculan a la lista Angels, ¿verdad? Como personas corruptas, como personas a quienes les prohíben el ingreso a territorio estadounidense. Pero ya vimos que el mismo presidente Yamatei se burló de esa lista y dijo que iba a crear su propia lista del sopilote. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos no tiene la suficiente contundencia para poder impulsar una, algo que pueda modificar el, el esquema político en Guatemala. Para que pudiera tener impacto una acción de Estados Unidos en Guatemala, el detonante tendría que ser el pueblo de Guatemala. No hay de otra. Porque ninguna acción del exterior puede llegar a tener la contundencia de una acción tomada desde la sociedad civil.
Muchas gracias, Haroldo, conversando con nosotros, con ustedes a través de este espacio de la Hora Constituyente, a través de Pueblos en Red, sobre la democracia electoral en Guatemala. Y finalmente son las 9:32. Estimado Haroldo, ayer yo estuve como defensor internacional, tengo la libertad, digamos, de acompañar, de aprender de procesos y estuve conversando con un grupo de profesionales, muchos de ellos académicos en Shela, sobre la situación del país, etcétera. Y allí surgía una inquietud, ¿no? Compartida, colectiva. Y la pregunta, y también se lo planteó a usted, ¿cuál es la reflexión que tiene usted al respecto, ¿no? Se siente la ausencia de personas privilegiadas, digámoslo así, desde la perspectiva cultural, es decir, intelectuales, ¿no? Opinadores, se siente la ausencia, ¿no? Hay muy poca presencia de los que tenemos el privilegio de tener mayor grado de escolaridad, ¿no? De generar opinión, de decir nuestra palabra. ¿Cuál es el mensaje que dejas a los intelectuales de diferentes tendencias sobre esta situación del país, ¿no? Que al parecer, así como estamos viendo con este banquete electoral, pues el asunto va a seguir en caída libre? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Cuál se tendría que ser la actitud que deberían tomar este sector o estas personas que, por cierto, existen en el país de diferentes tendencias, pero existen en el país? Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que solo tenemos un país y el país está yendo a pique, como bien decís. Eh, y no van a ser afectados únicamente los sectores menos favorecidos económicamente, porque por supuesto va a haber un mayor empobrecimiento de la población, producto de la corrupción, pero las capas medias, de donde proviene la intelectualidad, la intelectualidad progresista o de derecha, también van a ser afectados. Van a ser afectados precisamente por la falta de espacios. Es falta de espacios políticos, falta de espacios ideológicos, falta de espacios intelectuales, falta de espacios culturales, porque la corrupción todo lo carcome. Entonces, si no tenemos una actitud de exigencia, de denuncia en torno a esta serie de acciones, vamos a perder aún más el país y no vamos a encontrar el camino. Por lo tanto, intelectuales, columnistas, personas que opinan, personas que tienen un mínimo de respeto por lo que sucede en el país y que quieren un cambio. Yo no estoy diciendo un cambio revolucionario, sino un cambio en la forma de percibir el país sin mayor corrupción, sin impunidad. Yo creo que tenemos la obligación, la harta obligación de denunciar lo que está pasando. Muchas gracias, Adoldo. Gracias por tu tiempo. De esta manera concluimos este espacio corto de transmisión. Queríamos escuchar el análisis, la lectura que hacía Adoldo y nos quedamos con ese último mensaje. ¿Sí? Esta tierra que alumbró premios Nobel, no solamente de literatura, sino también de la paz, que alumbró intelectuales como Peláez, Martínez Peláez y muchos otros. Es el momento de que los que recibieron ese legado también tomen la palabra y opinen y generen opinión y ojalá tendencia y ojalá cambio de conciencia. Muchas gracias por tu atención. Mañana a las 8 de la mañana me indicaba Juan Francisco Sandoval que va a estar con nosotros conversando sobre el mismo tema. Muchas gracias, Adoldo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.